Hola, sóc l'Albert Clarà Cazorla, vaig néixer el 3 d'agost del 69 i vaig començar a jugar a les categories inferiors del Barça amb 8-9 anys, quan feia les proves per entrar al futbol base. Vaig estar 21 anys jugant, vaig passar per totes les categories fins al Barça Atlètic i després d'acabar la meva trajectòria al Barça vaig anar 2 anys cedit al Nàstia Tarragona, segona B, i després un periple d'equips de Catalunya tots. Va ser després Terrassa, Granollers, Badalona, la Gramenet, i vaig acabar jugant quasi de veteranos ja al Sants. Soc membre de l'agrupació des de fa ja més de 20 anys i aquesta és la meva presentació com membre de jugador del Futbol Club Barcelona. Hola, me dic Josep Lluís Moragues Bonet, soc d'un poblet petit de la província de Lleida, que es diu l'Albi, i jo vaig començar a jugar a futbol a l'escola del poble, amb 6, 7, 8 anyets jugava per allà. Als 11 vaig fitxar pel poble de la mare, d'Artesa de Lleida, a categoria Leví, i vaig fer un any a l'Artesa. L'any següent vaig anar amb un equipet de Lleida que es deia l'Atlètic de Segre i d'allà ja em va fitxar al Barcelona. Vaig estar jugant 2 anys de Leví, diguéssim, i em fitxa al Barcelona i em faig gran a la Masia. A la Masia visc tota la meva època de futbol base, diguéssim. Després, quan acabo del Barcelona, fitxo pel Mollerussa a segona divisió i estic un parell d'anys a Mollerussa i després me firme al Sabadell i vaig jugar a Sabadell a segona A 3 anys fins que allí també torno a marxar cap a casa i acabo jugant a tercera divisió Targa 3 anys més, i més o menys aquesta és la meva història com a futbolista. Aquesta és una camiseta que me l'estimo especialment perquè és la que vaig portar l'últim partit que vaig jugar amb el Barcelona. Tú, llegas a la Masía a los 13 años. Sí, señor. ¿Eso era la edad mínima? No, Guillermo tenía 12. Ya, pero para entrar en la Masía tenías que tener 13. Bueno, porque yo me acuerdo cuando yo estaba entrenando al fútbol base, muchas veces hablaban de cualquier chaval joven y dice, no, hasta que no cumpla los 13 no puede entrar. Bueno, pero siempre hay la excepción. Guillermo, por ejemplo, tenía 12, era el más pequeño. Los demás estábamos Font, Vilaseca, un chico de Manresa, y yo, que éramos los segundos más pequeños, digamos que teníamos 13 años, 14. Pero Guillermo tenía 12 el primer año. ¿Y qué sentiste cuando del pueblo te vienes al Barça? A mí me venía muy grande, me daba mucho respeto. Yo no había salido nunca del pueblo, era más de pueblo que un olivo. Y no, me hacía mucho frente. Y es más, cuando, lo que he explicado antes, cuando Puig Solsona nos dice que Tort está de acuerdo y que para venir aquí, y esto, en principio, dije, no, quiero acabar el curso. Me era un golpe... Pero eso te lo dijo tu padre, No. que tienes que acabar el curso, ¿o eras tú? No, era yo. Yo voy a terminar el estudio. Y mi padre escuchaba. Ajá. Estaba allí, mi padre escuchaba, pero es que ya no era solo por el curso, era un poco por todo. Lo veía, yo era muy del Barcelona y veía una cosa casi como un sueño, una cosa imposible. Pero bueno, al final, dijimos, venga, vamos. Y así fue. Oye, ahora que os miráis los dos, estáis... El origen de vuestro sitio, del pueblo y de eso os ha marcado en el fútbol, dentro y fuera del fútbol, o no tiene nada que ver el origen tuyo y el origen tuyo de dónde sois? ¿Os marca eso? Yo vengo de tal sitio
y tengo, claro, unas perspectivas. Tú vienes del pueblo y tienes otras perspectivas. ¿Esto dentro del fútbol lo habéis notado o que no tú notabas? Yo vengo del pueblo y vengo a jugar al Barcelona. Este cambio no notas. Muy grande, sí, Sí, ¿no? y tanto. El primer año, yo es el año que juego peor, digamos. Cambio de casa, cambio de colegio, cambio de compañeros, cambio de todo. A mí lo pasé muy mal. El primer año yo lo pasé muy mal. Y lo pasé mal. Acabé jugando todo el año. Añorabas mucho el pueblo. Añoraba La familia, porque estabas aquí metido en la Masía, como ahora, estás todos viviendo en la Masía y no ibas a casa. y podía estar 2-3 meses sin ir al ver a pueblo, familia, sin ver a la familia. Bueno, no, sí, ellos venían. Ellos venían al domingo a ver el partido. Pero yo me añoraba mucho. El primer año lo pasé muy mal. Pero tuve la suerte que jugaba. Porque Y eso si te a sobre distraía. ¿No jugabas? no hubieses jugado, me parece que malamente rey. Exacto, eso sí. Pero iba jugando y me fui adaptando. Y bueno, sobre todo en el colegio, acostumbrado a la escuela del pueblo, 4 amigos pequeños, a los salesianos de Sarriá, que aquello curas, a mí me venía muy grande. Muy grande, sí. ¿Y tú qué Yo notas? es diferente, que claro, yo cuando Sí, ¿no? acababa los entrenos me marchaba a mi casa con mis padres, mis hermanos y hacía vida normal. O sea, el hecho de que cada día entrenásemos por la tarde, pues a partir de las 7:30, 8 de la tarde ya era vida normal. Cogía el metro o el transporte público y me iba para casa y continuaba. Lo que sí es verdad es que la ilusión que yo tenía cuando era pequeño de poder jugar en el Barcelona, porque lo había vivido con mi padre en su momento, que no había llegado a jugar en el primer equipo, y él pues transmitiéndome sus valores y demás, pues para mí, imagínate, fue una ilusión. Lo que pasa es que es un poquito lo que dice él también, éramos muy pequeños también, no eran... Es diferente que te fiche el Barcelona a una edad ya que tienes ya conocimiento de causa de todo, pero cuando eres pequeño lo vives diferente. Mucha ilusión, muchas ganas y se dio. ¿Estuviste, cuánto, 8 años en la Masía? 8 años. Mi padre, el primer día, les dijo, porque claro, es lo que estoy explicando, de que nos parecía una cosa quizá demasiado para nosotros esto del Barcelona, ¿no? Y entonces mi padre les dijo, a ver, no estará un año el chico, ¿no? No me lo mandaréis a mitad de año para casa. Para casa, ¿no? Porque tiene que hacer octavo de básica y tiene que acabar el curso y esto. Y le dijeron, no, hombre, no, como mínimo un año estará. Y después resulta que en vez de estar 1, pues estuve 8. Sí. Joder. ¿Sabes? ¿Tú estuviste también? Tú pasas por todas las categorías del Barça. Todas. ¿Y dónde sientes esa explosión hasta llegar al Barça B? Cada etapa, para mí, yo lo que he vivido siempre, vas pasando de pequeñito a otra categoría, si tienes el miedo, dices, ¿me quedaré o no me quedaré? Cada año. Esa miedo o preocupación. Preocupación, exacto. Miedo La renovación, esas categorías, pues no renovabas. O sea, te decían, a final de año te decían, contamos contigo para la temporada. Y era la época de mayo, junio. Sí, mayo, junio. Estaba esperando la famosa carta que te enviaban por correo, que antes no había mail, no había... Y entonces pasábamos un tiempo pues, esperando pues, esa renovación, ¿no? Pero yo me di cuenta realmente, a partir de infantiles, mi época de infantiles fue muy buena, y juveniles. Lo que pasa es que en juveniles me enganchó el servicio militar. Hiciste el mili, ¿eh? Bueno, la mili, y como nuestra época era mili, ¿eh? Como la hice de voluntario, estuve 16 meses, me cortó 2 años. ¿16? Yo hice voluntario y me hice 18, 19, ¿eh? Pues yo tenía 12, no, 16, perdón, 16. Sí, también tuve... Sí, yo hice voluntario. Me cortó un poquito la época del juvenil, porque me fui con 17 años. Pero fue una época muy buena. Aparte, en juveniles, ese año pues coincidió que jugábamos la Superliga, sí. El primer que se hizo Superliga, jugamos de preliminar de los partidos de primera división, en los campos. Entonces jugué los campos en Atocha, en Sevilla, en Madrid, en Bilbao.
La pregunta que us faig és la següent. Jo vaig quedar màxim golejador de tercera divisió a l'any 91 i m'agradaria saber si sabeu quants gols vaig marcar. A veure si ho endevineu. Muy bueno. La Masía, esto para la Masía os cambió la manera de ver, aparte del futbolista, la vida de chaval como jugador y como persona. O sea, primero como persona que te veis y después es que estar metido en la Masía con tanta gente. Además tú estuviste, muchachos, con Guillermo. Con Guillermo. Guillermo Amor. Con Guillermo Amor. Con Vilanova. Con Tito Vilanova, con Najim, con Pep Guardiola, con Luis Milla, con Sí, sí. muchísimos, Jordi Viñals. Mucha gente que llegó a jugar a nivel fuerte y otros de muy buenos que no llegaron a jugar a nivel fuerte. Exacto, y tú, estando con todo esto, pensabas, digo, ¿yo puedo llegar como ellos o ya veías que había diferencia de...? No, yo pensaba que sí. Tú, yo te digo, están ellos y igual que ellos puedo llegar yo. Sí, sin ninguna duda, porque jugaba cada domingo, Ajá, claro. siempre jugaba y me trataban muy bien todos, los que mandaban, ¿no? Entrenadores, etc. Y compañeros. Yo estaba en un rol de poder llegar. ¿Y De qué? poder llegar a jugar como mínimo a primera división, si no en el Barcelona, pues en otro equipo. Ajá. Y en la Masía, ¿qué os inculcó la Masía para tanto dentro como fuera del campo como persona? Después de tanto tiempo que habéis estado en Masía, sí, fútbol y tal, pero ahora que ya está ahí, ¿qué creéis que la Masía os repercutió? Dios, esto me ha hecho, gracias a estar aquí, o gracias, me ha formado. Aprendes mucho porque compartes la vida con amigos que después cuando vas a entrenar representa que son tus rivales también, ¿entiendes? Y es un sitio donde coges unos valores de respeto, de muchas cosas que te sirven para la vida después. Esto es lo que importante, mucha gente hemos comentado. Es de verdad que estando en la Masía de Barcelona, eso después te queda para la vida normal, para tu vida cotidiana. O sea, ¿qué es lo que tiene la Masía de que el chaval que sale de allí ya se ha hecho hombre para su vida normal? Después el comportamiento, no sé, ¿qué os enseñan allí dentro? Comportamiento, todo. A mí me ha servido muchísimo para lo que es la vida en general. Allí hay competitividad, hay ganas de quieres ser mejor porque el otro está aquí y duerme contigo, después vas a entrenar, te enfrentas a él y sí, aquí somos muy amigos, pero allá quiero jugar yo, el otro también. Y después te dan clases de cosas de la vida y se aprende mucho allá. Yo a raíz de esto tenía la perspectiva en su momento de que los jugadores que estaban en la Masía, en su día, por el simple hecho de convivir, de poder competir, de estar juntos, tenían más posibilidades de poder llegar a arriba que no los que estábamos en la ciudad. Pero por el simple hecho de que ellos convivían todo el día, ¿no? Ellos podían hablar de fútbol, sí es verdad que estaban estudiando y demás, pero ellos convivían, ellos rivalizaban, comentaban jugadas, cosa que, por ejemplo, yo o los compañeros que estaban viviendo en Barcelona no lo teníamos esto. Luego se demostró que no era así, que era un pensamiento que yo tenía, pero yo cuando veía algún reportaje de la Masía en casa, decía, hostia, me gusta, ¿no? Me gustaría estar ahí. Solo que no puedo estar yo ahí, ¿no? Porque me gustaría estar comentando la jugada del domingo, intentando mejorar aspectos que no he hecho bien, porque yo sé que allá lo hacían, ¿no? Hombre, claro, ahí siempre.
Esto de convivir era La- un factor a favor, creo yo. La Masía es tu casa. Es decir, es tu casa a todos los sentidos. Después hay los campos de entrenamiento y todo esto, que es donde hay el fútbol, digamos. En la Masía no hay fútbol. En la Masía es donde vives, donde duermes, donde ves la televisión, donde comes y donde pues ¿Haces amistad o no haces amistad? haces todo. Hay tu redecilla de lo que tú decías, esto está jugando, yo quiero jugar, esas pequeñas pizcas, ¿no? Sí, sobre Pero lo como que- compañeros, digo, creo yo. ¿Cómo? Como compañeros, no te pasabas de una línea en contra de ellos, No, ¿no? allí no había enemistades, pero sí rivalidades. Ajá. Y había bastantes y fuertes, ¿eh? Pero todo el mundo luchaba por lo suyo. Y en cuanto a lo que he dicho él, de que él se pensaba que no, lo que pasa es que sí que había la imagen en concreto, que igual aún está ahora, de que para entrar en la Masía a nosotros nos decían que tenían que ver que era un poco mejor que el de Barcelona, porque si era igual fichaban al de Barcelona, eso sí, pero estando allí a nivel futbolístico tampoco aprendías más de lo que podían aprender ellos en su casa, porque donde aprendía realmente eran los campos, Claro. eran por los entrenadores, con todo esto. Estando en el Barça B, a ver, estás en el Barça B, que como te diga, es el segundo equipo del Barça. ¿Qué sientes? ¿Ves que estás más cerca del primer equipo o está muy lejos todavía el tema? Lógicamente estás más cerca, ¿no? Porque yo, ese año que yo estuve en el Barça B, bueno, estuve 2 años, pero el primer año habían jugadores, compañeros míos, que Johan Cruyff los llamaba para Para ir a entrenar y jugar, entrenar sobre todo, sí. Entonces, a mí en ese sentido a mí no me tocó, pero bueno, yo veía a mis compañeros y yo tenía ilusión de que un día pues me llamaran a mí, ¿no? Entonces ahí es cuando veías tú que había más posibilidades. Lo que pasa es que la posición en la que yo jugaba, que era delantero centro, en aquella época era más complicado porque No, siempre. Delantero centro está complicado en todo. esa época eran todos delanteros, ya sean nacionales o internacionales. Sí, es difícil. Entonces los de aquí, pues yo cada vez que me iba haciendo mayor veía que se iba acotando la posibilidad de poder llegar al primer equipo. Porque era muy difícil, ¿no? O sea, que tú tenías ilusión, pero poco a poco ibas diciendo que cada vez más complicado esto, ¿eh? Hombre, sí, es complicado. Subir a primer equipo. Yo lo veía más, con lo que tú has dicho ahora, lo veía más complicado para los chicos que están aquí y subiendo poco a poco que un fichaje. Que un fichaje. Le viene el fichaje y lo meten y ya está. Sí, ¿Y que es tú verdad que cómo en aquella sé? época, perdona, en aquella época Sí. no habían tantos fichajes como No, en el no, fútbol, que así, va, que va. como hay ahora, ¿eh? No, ahora hay mucho. Y tú más o menos, tú jugaste y ganaste una copa. ¿Una copa? De un triunfo de la copa, ¿no? No jugaste una copa de... Bueno, pero porque jugábamos, subíamos una categoría porque hubo unas huelgas y esto, y entonces, Contra el Zaragoza, ¿no? pues no, contra el Zaragoza fueron los otros. Un partido de copa era, ¿no? Sí, Pero no sabemos nosotros contra quién. jugamos en el Bernabéu contra el Real Madrid, ganamos 0-4 y bueno, pero fue una jornada de una huelga que hubo esto, pero no. No sería la huelga de primera división, ¿sí? Sí, era esto. Hostia, éramos los Y después culpables, éramos nosotros. arrastraba uno para arriba. Ahora me voy a sentir culpable porque la huelga era la que Culpable, votaba. ¿no? Porque el hecho de que te hicieras huelga permitió que él pudiera jugar. Sí. Pero, Está bien. pero contra el Zaragoza fueron otros. Luis Milla, que el día fue y otros, pero yo no estaba aquí. ¿No? No, el día del Zaragoza no, pero es que el Zaragoza me parece que no era Copa, era partido de Liga, me parece. De liga. Pero A raíz de la huelga que hubo y esto, creo que sí. Creo que fue liga y fue intersemanal, ¿no? Fue Sí, intersemana también. creo que sí. La liga. Creo que sí. En partido de Copa a mí me subieron, pero no ganamos nada, me subieron con el Barça Athletic a jugar muy pequeñito, eso sí. Yo con 16 años, siendo juvenil de segundo año, jugaba en el A, el juvenil A, y hubo un partido de Copa contra Las Palmas, aquí en el Ministadi, y a mí me subieron para jugar este partido y jugué todo el partido de 10, jugando todo el partido.
Y después me subieron a algún otro partido pero estuve en el banquillo, también, de liga, con 16 años, que esto era inhabitual. Hombre, y todavía es inhabitual, hasta con 16 años. Ahora no tanto. Ahora no tanto, pero es raro también que salgan muchos chavales con esa edad. En aquel momento, Rojo, Calderé y todo esto subieron al primero con 25. Era muy raro que un niño, pero pues a mí me pasó. I ja està. La pregunta que us faig és que, a veure si endivineu, pues, quants anys vaig jugar amb el Barcelona. ¿Y qué diferencia veis entre quedarse en puertas de llegar a eso y no llegar a conseguirlo? ¿Qué notáis? Y dices, ostras, lo he tenido a mano. ¿Cómo lo veis esto? Porque hay muchas chavales que dicen, si me hubiese quedado, por ejemplo, ahora traspasan a un chaval joven y tú le dices, si te hubieses quedado un año más, a lo mejor hubiese jugado. Y esa diferencia, eso todavía en aquella época que estáis, que veis que estoy en el Barça, puedo o no puedo, me voy y juego fuera o aguanto hasta el final. A mí al final, cuando antes estaba el Barça C, que jugaba en tercera división. Barça C, sí, yo me acuerdo del Barça C. Toni Olmo ya entrenaba también el Barça C, entrenaba de la Cruz. Ese año pues me salió muy bien, jugué todo el año, metí muchos goles y al año siguiente subí al Barcelona, no sé si era Atlético o B, porque como ha cambiado tantas veces de nombre, al final estaba aquí de costas. Entonces a mí ese año me llegaron dos ofertas, ¿vale?, para marcharme fuera, una del Mallorca y otra del Hércules de Alicante, que estaba en segunda división A. No sé, en tierra, sí, en Hércules. Sí. Y Quique Costas, pues como me conocía desde que tenía 8 años y sabía cómo era yo, me dijo, Clara, dice, hostia, es complicado, yo tenía 19 años, es muy joven, a ver, puedes probar, pero yo te aconsejo. Yo había estado toda mi carrera deportiva en Barcelona y decidí no irme y me quedé, y me equivoqué, porque me quedé ese año en el Barcelona, jugué ese año y al año siguiente pues jugué muy poquito, y entonces me cedieron. Entonces en ese momento, si yo me hubiera marchado, quizás hubiera cambiado un poquito la historia mía, ¿no? Pero claro, es lo que tú decías, no lo sabes, No sé. si es bueno quedarse, si es para ti es mejor continuar, tener paciencia. Claro, son decisiones que las tomas cuando tienes 18 o 19 años, que bueno, que a lo mejor te equivocas, a lo mejor no. Después de tantos años en la Masía, es difícil asumir una cosa de esta, de que me quedo, me voy, no juego, quiero jugar. Después de lo que tú dices, llevas 8 años en la Masía. Hace muy frío, mucho frío hace fuera del Barcelona. Y yo con 20 años decido irme, me equivoco mucho, pero me equivoco por una serie de circunstancias. Y bueno, pues una es que el Mollerussa sube a segunda división A. Y entonces esto está cerca de mi pueblo y venían continuamente pues a querer que yo fuese. Pero bueno, lo principal no era esto. Y yo, como os explicaba antes, con 16 años jugué en el Barcelona Atlético en segunda división A. Sí. Pero con 20 aún jugaba en segunda división B. Es decir, no era plantilla del Barcelona Atlético de segunda A. Ya. ¿Vale? Y esto pasó un poco, pues, porque nosotros, ¿cómo os explicaré? Yo estaba un poco enfadado, porque cuando acaba la edad de juvenil, digamos, Oliver, que era el jefe Sí, hombre, Jaume, sí. señor Jaume Oliver, pues generalmente hacía pasar por todos los jugadores, por bueno que fueras, te hacía pasar por todos los equipos. Hay una excepción, pero siempre. Normalmente, y esto después, pues acabamos el juvenil A con Charlie Reixac en el Bernabéu, que perdemos 2-1, y el final de la Copa del Rey,
de esto. Y aquel día del Barcelona había hasta de Núñez al Zapatero, había todo Dios. Perdemos y bueno, pues todos los que ya nos tocaba cambiar de año nos meten a Segunda División B y ya está, ningún problema. Pero al año siguiente resulta que cambian el coordinador, echan a Jaume Oliver, fichan a Romero y resulta que el juvenil A del momento, que era la generación de Guillermo Amor y todos estos, era el año siguiente, también se encuentran con que hacen la final en Logroño contra el Madrid y ganan 5, les mete paliza al Barcelona al Real Madrid. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que si hubiese estado Oliver no habría pasado nada, pero como estaba Romero, Romero dice, ¿quiénes son los 4 o 5 mejores del juvenil A? Tú, venga, todos al Barça Athletic directo, todos a segunda A. Y nosotros que llevábamos allí, nos deja en segunda B. Entonces, aquí yo tengo un poco de golpe porque muchos de los que pasan delante toda la vida habían ido detrás. ¿Entiende más o menos? Sí, claro. Y esto, pues, me molesta un poco, pero bueno, seguimos. Y después, el último año, porque yo jugué 3 años en el Barça C, que dice, pero en segunda B, tercera y segunda B, 3 años. El último con Quique Costas. Y me quedaba uno de contrato, que el entrenador del Barça Athletic era Lluís Pujol, y Lluís Pujol a mí me quería, siempre me había querido. Es más, más tarde me fichó por el Sabadell. Pero vinieron estos de Mollerussa y entre una cosa y la otra, pues mira, dije, va, me voy allá y me equivoqué porque me fui jugando. No te puedes ir del Barça jugando. Eso es difícil, sí. Muy difícil. Quique Costas me tenía la mano puesta aquí encima y me decía, si tú te quedas, Tito seguirá conmigo. Y si tú te vas, Tito subirá. Porque Tito era una generación antes que yo. No, más joven. Y entonces, como si fuese ahora, digo esto porque Tito es famoso y ha sido al Chelsea y me decía este comentario, ¿sabes? Si tú te quedas, pues Tito seguirá conmigo. Y si no, pues Tito subirá. Y yo me fui a Mollerussa y Tito subió. No, son decisiones que al final... Sí, son decisiones que al final, pues ya... Y Tito acabó jugando y... bien. Sí, ya pobrecillo, sí. Pues tras tu etapa en el filial, vas a varios equipos del recorrido. ¿Qué emocionalmente, cómo lo afrontas esto emocionalmente? Muy mal. Yo personalmente no lo quería reconocer porque decía que no, pero mi nivel fue en decadencia cada año. Mentalmente te comía la cabeza tú. Sí, no es que me comiera la cabeza, pero ya no estoy allí, he estado 14 años y entonces los equipos me fichaban porque me fui al Nàstic a jugar en segunda B. Estuve 2 años, estuve un año, pero ese año sí metí algún gol, pero mi cabeza no estaba todavía, creo yo, en Barcelona, ¿no? Y a partir de ahí yo reconozco que mentalmente no fui fuerte y me hundí, futbolísticamente me hundí. Entonces ya fui bajando de categorías, fue segunda B, luego fiché por la Gramenet que subió a segunda B, pero estaba en tercera. Luego fiché por el Tarrasa. Yo iba renovando año a año y en equipo. Eso significaba que me quería y luego no me renovaban. Entonces yo personalmente lo pasé bastante mal. Y me equivoqué, porque no se acaba todo en el Barcelona, pero claro. No, pero en esta época he hablado con compañeros y también coincido con vosotros que es difícil dejar al Barcelona después de tanto tiempo. ¿Veis? Un cambio drástico. Un cambio... Tú has dicho, notaste frío. Mucho frío. Mucho frío fuera del Barça. Mucho frío. Cambia todo. Sí. Y aparte yo tuve la desgracia que solo tenía 20 años, que con 20 años es muy joven, y me voy a Mollerussa y resulta de aquí me voy con el 10
en la espalda, ficho por el Mollerussa, a los 7 partidos echan al entrenador porque no iba bien, viene un vasco que el primer entrenamiento uno le mete hostia arriba y dice, bien, bien, digo, ay, ay. Y me encuentro que de vestir de blaugrana con el 10 jugando cada domingo, me encuentro a no ir ni convocado, con el Mollerussa. ¿Qué pasa? Para pelear, lo que pasa es que fui fuerte de cabeza, confiaba mucho en mí y dije, no, esto no puede ser, no puedo yo ahora abandonar el barco después de todo lo que he vivido y todo esto. Intenté ser fuerte, pero era duro, porque de ser tratado por el Barcelona perfecto a ir a un club, con todo el respeto, que no lo conocía nadie, y resulta que a no ir ni convocado o que diga la alineación con el 16 al otro. El otro era yo. Sí. Para desmoralizarte y bueno, pero no. Acabó el año bien y entonces pues hice otro año bueno. Bajamos a segunda B, hice un año bueno en segunda B con Gonzalo, yo en el míster, y después me fichó el Sabadell, Luis Pujol, y seguí jugando, pero pasé un momento para Dejar esto, ¿no? Y tú también te seguiste jugando, pero pensaste, porque después la pregunta es, después de todo esto, ¿habíais pensado vosotros en ese día después? Si se acaba se me acaba el fútbol y tal, ¿pensabais qué hago, qué después de dejar el fútbol, qué pasa? Yo, ¿No pensaste esto o no? No lo pensaba porque en esa época yo, ahora no recuerdo si estaba estudiando, no, era el fútbol, era acabar la temporada, renovar o marcharme a otro equipo y lógicamente cobrábamos un dinero, yo vivía en casa de mis padres y entonces vivías del fútbol. Entonces sí que interiormente sabías que no, que te habías marchado de Barcelona, pero bueno, ya era otro tipo de ¿cómo te diría? No de mentalidad, sino de búsqueda del futuro, ¿no? Ya no era el Barcelona, ya era jugar a fútbol, era intentar hacer lo mejor posible. Ya no tenías como esa obligación, ¿no? Dices, estoy de Barcelona, quiero ser de los primeros porque estoy en un gran equipo, ya eso ya no aspirabas a era ser. diferente. Sí, sí. No había ningún reto en un equipo. A ver, Nastia Tarragona, Tarrasa, Gramenet, sí. los equipos de Cataluña punteros. Pero la aspiración era diferente, ya no era lo mismo. ¿Y ese día después qué? ¿Lo habíais pensado cuando los últimos días de vuestra carrera deportiva? Hostia, que dentro este año lo dejo. Sí. ¿Qué hago después? ¿Qué tengo después? ¿Qué me ha quedado del fútbol para que yo me pueda seguir una vida en este aspecto? ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? No sé. Es que esto ahora actualmente todavía nadie me ha contestado con algo. Digo, o sea, pues ya está. Yo sí, yo le voy a contestar. Yo siempre quería ir al pueblo y volver a casa. A casa, donde me encontraba bien. Yo hacía el esfuerzo de vivir en Barcelona porque jugaba en el Barcelona, pero no lo habría hecho por ninguna otra cosa del mundo. Es decir, para mí vivir aquí es un esfuerzo bastante grande. A mí me gusta vivir allí. En el pueblo. En el pueblo, en mi casa, en mi sitio. Y después, pues claro, yo pensaba, cuando lo deje, yo me voy para allá seguro. ¿Y qué haré? Pues ya lo veremos. Mi padre tenía una granjita, pues continuar el negocio con la granja de mi padre. Aprendí a hacer de paleta, pero cosas que pudiera desempeñar en el pueblo. Y la idea de volverme a ir y no. Nada, no querías viajar más de fútbol. ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿Cómo lo dices? Yo con 25 años entré en banca, o sea, llevo ya 31 años. ¿Y dejas el fútbol? No, compagino, porque los equipos me permitían por horario compaginarme el trabajo con el fútbol. Entonces, a partir de ahí, pues mi carrera lleva enderezada
ya no en el fútbol, sino en una profesión, y hasta la fecha continúo. Y estando en estos equipos, ¿cómo decirlo?, de menor categoría, eso, ¿qué os aporta? ¿Qué os aporta este fútbol modesto a la parte de última parte del fútbol y después, ahora que habéis dejado fuera del fútbol? ¿Repercute lo que habéis vivido ahí? En fútbol modesto, después que habéis ido al Mollerussa y todos estos equipos, ¿qué os aporta ese paso por esas categorías? Bueno, a ver, Mollerussa, Sabadell, sabes todo eso. Pues te aporta, te ganabas la vida jugando. Y te aporta, sigues haciendo por lo que de pequeño has luchado y bueno, es profesional totalmente. Se entrenaba cada... Sí, se vivía exclusivamente para esto. Pero bueno, y después pues sigues en tercera división. Yo jugué 3 años en tercera división en el Targa, que un año quedamos campeones, y que es donde acabé. Y también era casi profesional. Entrenabas 4 días a la semana, entrenabas fuerte, lo que pasa que entrenabas por la noche, porque durante el día la gente trabajaba. Pero entrenos fuertes y de esto, y bueno, pues sigues haciendo lo que has hecho siempre. Estás acostumbrado, futbolista está acostumbrado, al menos yo, a ir a entrenar. Es una disciplina ya que... Disciplina, no sé qué nombre darle, pero estás, si no, esto lo echas de menos. Y a entrenar, y que llegue el fin de semana y ir a jugar. Y si es a menos nivel, pues mala suerte. Ya, pues sí. ¿Y? Yo me he llevado muchas amistades, muchísimas. O sea, yo pues he tenido la suerte de juntarme con muchos, a día de hoy, con muchos compañeros que he tenido de equipos anteriores, y todavía nos seguimos viendo, y con jugadores de Barcelona también. Y muchas amistades. O sea, yo he conocido mucha gente. La rivalidad que teníamos en el campo en un Barça español o en un Sabadell Tarrasa, por ejemplo, luego ahora pues fuera del campo, como suele pasar ahora, ¿no? Y luego también la estructura de los clubs. Viniendo de donde venías, del Barcelona, con una estructura muy clara de todo, pues conocer otras estructuras de clubs, ¿no? Más modestos, menos modestos, pero muy interesantes también. Los entrenadores, con otras tácticas, los directores deportivos, el público, los campos. Todo esto era almacenaje, todo esto era conocimiento de fútbol. Claro. Y durante casi 10 años que he estado fuera, pues me ha nutrido mucho de... Bueno, pues hasta aquí hemos tenido la tertulia nuestra. Ahora después haremos unas preguntas de la gente que nos escuchan, hacen 3 preguntas, y esto lo hacemos allí. En el futbolín. En el futbolín. A ver, ¿tienen la pelota ahí? Sí. Espérate, vamos a ver. Hostia, ¿quién traste, no? Vale, ¿os acordáis? Vamos, gol, parada, pregunta, ¿eh? Y después seguimos. ¡Oigo! ¡Qué parada! Vale, buena. Primera pregunta, que la hace Antonio Martín Cazalilla Rodríguez. Dice, ¿es como esperabas tu vida después del fútbol y la fama? Bueno, la fama. ¿De fútbol? ¿Es lo que esperabas? ¿Es como te esperabas la vida después del fútbol y la fama? Bueno, la fama... Yo fama no masa, pero No, sí, pero- sí, la vida sí. Como la fama no en ambos casos tampoco ha sido del todo... Pero la vida sí. Esperábamos, sí. Pero la vida más o menos ya lo tenéis, Sí. como queríais, más o menos. Más o menos, sí. Bueno, pues perfecto. Vamos al segundo. ¿Quién gana? 1-0. ¿Trec jo? Si no? Molt bé. Bueno, pregunta. ¿Quién es el partido? ¿En qué partido el ambiente estaba más caliente en contra que habéis jugado? Hostia, ¿os acordáis ahora? Jo sí, Calentito. un partit amb la tercera divisió a Novelda,
Hostia, eso es mi tierra. En Mi Novelda. tierra Alicante. Madre mía. ¿Sí? Tremendo. ¿Tan duros somos ahí abajo? Tremendo, tremendo. Tremendo. Cuando baje a Alicante lo llamaré la Tercera atención. división. Ah, sí, 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 sí. Es tremendo. Tercera división ya en Novelda. Campo lleno a tope, Campo lleno a tope y unes hòsties. Tremendo. Pues somos bravos ahí abajo malamente. ¿Tú? ¿Y tú qué me cuentas? ¿Que el tuyo cuál fue? El mío fue una final de juveniles que tuve una lesión fuerte y no pude acabar el partido. Ahí me sentí muy mal. Estaba rabioso, estaba muy cabreado. Hombre, cuando te No lesionas... era por mí. Fue una entrada muy fuerte y me cabreo. Bueno, menos mal que esto ya pasó, ¿eh? Porque si no, estamos calientes todavía. Venga, vamos a hacer... ¿Empate, vamos? Empate, va. ¡Ostras! Dios. La última pregunta. Antoni Marcos Sendón dice, ¿cuál ha sido vuestra derrota más dolorosa? Jo a la final de juvenil a Madrid, al Bernabéu, final de Copa del Rei, Madrid-Barcelona, al Santiago Bernabéu, ple, perquè després hi havia, després de nosaltres, la final de la Copa del Rei dels de primera divisió i vam perdre 2-1. És el partit més dolent, bueno, la derrota més acuerdas? fotuda. Claro. ¿Y a ti? Yo la verdad es que es complicado porque he perdido muy pocos partidos, ¿eh? A ver, Pero en el Barcelona yo creo que fue un partido de tercera división con el Sant Andreu, que ese año el Sant Andreu subió a segunda B y estaba entre ellos y nosotros. Y nos ganaron en el Narcís Sala, no recuerdo ahora bien si fue 2-1 o 3-1, pero ahí fue... Nos jugamos el ascenso también. muy bien. Yo me acuerdo también una hace años con el Barça contra el Valencia en la Copa del Rey que nos eliminó. Aquí ganamos 3-1 me parece y nos remontaron en Valencia. Y esa se me ha quedado ahí clavadito siempre. Pues bueno, compañeros, se acabó. Muchas gracias por venir. Me alegro de saludaros. Ya sabéis dónde estamos los veteranos. Los veteranos, que somos, ya no somos chavalines, pero bueno, todavía conservamos, ¿eh? Vamos bien.